Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. En esta oportunidad quería compartir un breve texto para que empecemos a indagar un poco sobre la mitología taoísta, que es muy interesante en sus elementos, da mucho para reflexionar acerca de el rol de la mitología en la cultura como instrumento educativo. Bien, este texto es de Eva Wong, que es una maestra taoísta, se llama Tales of the Dancing Dragon, o sea, como los cuentos del dragón danzante, y contiene varios elementos de la mitología taoísta. Voy a leer una breve introducción. Dice: entre el blanco y negro de la realidad y la ficción se encuentra el vasto colorido reino de las leyendas, las sagas y las epopeyas heroicas. Una región tan rica que ni los hechos históricos ni la ficción fantaseada pueden captarla o revelarla. Al crecer en una cultura que tiene un profundo sentido de la continuidad histórica, me vi inmersa en el mundo de las leyendas históricas desde muy temprano. De niña escuchaba las historias de acontecimientos históricos que contaban mi abuela, mis tías, mis primos mayores. Cuando me convertí en practicante del taoísmo, me atrajeron inmediatamente las historias sobre la vida y la epopeya y la época de los sabios taoístas. Mi estudio de la historia del taoísmo pronto fue más allá de los registros históricos y se adentró en las tradiciones de la narración oral y escrita. Lo que encontré sobre el taoísmo en estas tradiciones superó con creces mis expectativas. Me sorprendió, deleitó, divirtió e incluso conmocionó. Algunas de las historias se incluyeron en mi anterior libro, Cuentos de los Inmortales Taoístas, que exploraba las enseñanzas del taoísmo a través de las vidas de sus sabios. En Cuentos del Dragón Danzante, este texto que estoy leyendo, continúo la tradición de contar historias, esta vez para relatar la historia del taoísmo y la evolución de sus enseñanzas. Mis fuentes para los relatos de este libro son los narradores de Hong Kong y las crónicas conocidas como la historia salvaje Ye-Shi de China. Y es salvaje porque la Academia Han-Lin, la escuela imperial de eruditos e historiadores que escribía y recopilaba las historias oficiales de la China dinástica, nunca supervisó la redacción de los Ye-Shi. Bien, entonces después ya continúa con la introducción, pero por ahora quiero ir con el primer cuento, que está en esta primera parte, habla de los tiempos legendarios. Habla sobre la figura de Peng Wu, como si fuera uno de los primeros seres conscientes también y creador del cosmos. Entonces dice: el gran principio, que es la imagen que se ve ahí, dice Peng Wu en la terraza de Jade de la ciudad misteriosa. El gran principio, dice: en el principio, si es que puede llamarse principio, estaba el útero primordial. Dentro del vientre estaba la energía primigenia e indiferenciada que se agitaba y arremolinaba en el gran caos. El cielo y la tierra no estaban separados, y el yin y el yang no había surgido. Este estado de tiempo sin tiempo y espacio sin espacio se llama Wu Yi, lo ilimitado. De lo ilimitado surgió un ser llamado Peng Wu. Durante millones de años, Peng Wu vivió solo, vagando por el caos indiferenciado del útero primordial. Entonces el yin y el yang se separaron. El vapor claro y ligero se elevó y se convirtió en cielo, y el vapor turbio y pesado se hundió y se convirtió en tierra. Aunque ahora había estructura y forma en el cosmos, todas las cosas seguían entrelazadas y encerradas en un abrazo eterno. Este estado de interconexión se denomina Tai-Ji, el gran fundamento. Peng Wu construyó un hogar en la montaña en el centro del reino celestial. Llamó a la montaña Pico de los Siete Tesoros y a su morada Terraza de Jade de la ciudad misteriosa. Cuando Peng Wu se cansaba de vagar, regresaba a su hogar en la montaña, donde meditaba en quietud e ingería los vapores del yin y el yang. Pasaron millones de años. Peng Wu se contentaba con vivir en el reino celestial, creyendo que era el único ser vivo del universo. Pero Peng Wu no estaba solo. Lejos de la montaña de Peng Wu, en una remota región del reino celestial, vivía una mujer llamada la doncella de Jade. La doncella de Jade había surgido de un manantial que brotaba de una cueva en la misma época en que nació Peng Wu. Ella también vagaba por el reino de lo ilimitado, absorbiendo las esencias del cielo y la tierra e ingiriendo la luz del sol y la luna. Un día Peng Wu vislumbró a la doncella de Jade flotando entre las nubes azules.
Tomado por su belleza, la invitó inmediatamente a vivir con él en la morada de los 7 tesoros. Allí, en su alcoba dorada, se le unió y ella le recibió. Él absorbió su sangre generadora y ella aceptó su fuerza vital. De su unión surgieron el emperador de Oriente y la emperatriz de Occidente. El emperador de Oriente es la manifestación de la energía y la esencia del gran Yang, y la emperatriz de Occidente es la manifestación de la energía y la esencia del gran Yin. También se les conoce respectivamente como Padre Madera y Madre Metal. Penghu y la doncella de Jade también dieron a luz al Señor Celestial. El Señor Celestial dio a luz al Señor Terrenal, y este, a su vez, al Señor de la humanidad. De estos señores nacieron la miríada de deidades, los inmortales y los maestros de la humanidad. Bien, es un texto breve, no es para que lo tomemos obviamente en el sentido histórico, pero sí lo que a mí me llama mucho la atención es cómo ya desde el cuento, como esta suerte de génesis de la creación del cosmos, aparecen todos estos elementos que están presentes en la cultura taoísta al día de hoy, en la práctica taoísta, en las prácticas de la meditación, por ejemplo. Está la idea de este útero primordial como algo femenino, como este principio creativo de este vacío del cual surge en este vientre del cosmos, por así decirlo, surge esa energía primigenia de ese estado indiferenciado que también tiene que ver con el espacio infinito, con el Wu-Yi. Dice, el cielo y la tierra no estaban separados. Siempre está la imagen de la dualidad, ¿no? El cielo y la tierra, el yin y el yang no se habían separado. Entonces, en ese caos surge esta figura, como podríamos pensar, surge la conciencia, quizá, que es Penghu. No lo podemos pensar como necesariamente un ser humano, pero sí quizá como la conciencia. De hecho, podríamos hacer una correspondencia entre, por ejemplo, la gran terraza de Jade de la ciudad misteriosa, quizá podría ser una referencia anatómica a la conciencia alojada en los centros superiores del cerebro, si queremos hacer como una correlación entre la materialidad de lo humano, pero eso es solamente una interpretación. También lo que me llama mucho la atención es esta idea de, en la separación del yin y el yang, habla del vapor claro y el ligero que se separan. Esto es el chi, el vapor es el chi, es como decir, la energía ligera forma el cielo, la energía más densa, turbia y pesada forma la tierra. Entonces todo el tiempo está el yin y yang unido, el yin y yang separándose, dándole forma, dándole estructura al cosmos, y en ese estado de interconexión se forma, en ese, como dice, en las cosas entrelazadas y encerradas en un abrazo eterno, es el Tai Chi, el gran fundamento, el equilibrio del yin y el yang. También entonces aparece esta idea de ingerir los vapores del yin y el yang, o sea, hay como una idea del cultivo que realizaba este ser, que era Penghu, que absorbía las energías del yin y el yang en meditación, cuando regresaba a su morada también, y finalmente dice, no se contentaba con vivir en el reino celestial, creyendo que era el único ser vivo del universo, pero no estaba solo. Aparece otra vez la dualidad, aparece la complementariedad, aparece otro ser que lo complementa a Penghu, que es la doncella de Jade, representado como otra conciencia, como un otro que es opuesto, que es complementario, que me completa también. Y a través de la unión, entonces, con este opuesto complementario, también dice, ella vagaba por el reino de lo ilimitado, absorbiendo las esencias del cielo y la tierra, ingiriendo la luz del sol y la luna. Todo el tiempo está en este equilibrio entre la dualidad, el yin y el yang, pero a través de su unión, como dice, él absorbió su sangre y ella aceptó su fuerza vital. Habla también de la concepción, de la fecundación, de la necesidad de la unión con el otro, con el complemento para generar nueva vida. Empiezan a surgir ahí todas las otras divinidades, por así decirlo, o atributos o cualidades de este panteón celeste taoísta, que no representan personas, sino representan quizá estados energéticos también, que, como dice, el emperador de Oriente, de Occidente también, el Señor Celestial, el Señor Terrenal y también el Señor de la Humanidad. Es como que se va dividiendo en los tres planos, siempre cielo, tierra y humanidad. Todo esto surge de esta constante interpenetración, intercambio y fusión del yin y el yang en sus diversas manifestaciones, desde el caos indiferenciado hasta la figura de Penghu, que separa el cielo y la tierra, que separa el yin y el yang, que reabsorbe sus vapores y sus energías, y al mismo tiempo encuentra una complementariedad con un otro, con la doncella de Jade, y en esa unión vuelve a generarse la vida y vuelve a multiplicarse las manifestaciones de la existencia. Siguen generándose, digamos, las manifestaciones del cosmos también, como dice, la miríada de deidades inmortales y maestros de la humanidad.
Bueno, a mí me gustó mucho por todo este contenido simbólico que hay en este cuento muy breve y por eso quería compartirlo.